Listo. Bueno, vamos a iniciar con el tema. El trauma torácico es una entidad que comprende las lesiones producidas de la pared torácica en órganos o estructuras intratorácicas por fuerzas externas de aceleración y de desaceleración. El trauma torácico es más común que se presente o lo presentan más hombres que mujeres debido a que pues, son accidentes de tráfico o por herida de bala, penetrantes, asaltos, distintos. Epidemiológicamente los hombres son más comunes que presenten este tipo de accidentes o lesiones que las mujeres. En algunas literaturas marca de un 75 a 78% más frecuentemente en hombres. A su vez, el trauma cerrado es más común que se presente a un trauma abierto, ya que, como mencioné, son más comunes que sea por accidentes de vehículo de motor. Y de todas estas entidades que veremos hoy, aproximadamente de un 60 a 65% no requieren un tratamiento quirúrgico, y pues las más se puede decir letales, pues sí requieren tratamiento quirúrgico. Como mencionaron mis compañeros al inicio, las lesiones del tórax pues se pueden dividir por el área afectada, la pared torácica, el espacio pleural, los pulmones, la vía aérea y el mediastino y los grandes vasos. En la pared torácica, pues lo que más se presenta son fracturas y daño al diafragma. En el espacio pleural, pues ya neumotórax y hemotórax. A nivel de los pulmones, contusión, laceración y herniación. En la vía aérea, pues la lesión de la tráquea o los bronquios. Y en el mediastino es del corazón, de la aorta torácica, lesión de esófago. Y muy raro de la gran vena linfática, o sea, del conducto torácico. No lo hablaremos porque es extremadamente raro que se pueda llegar a presentar. El abordaje que le daremos el día de hoy a nuestra clase es principalmente del ABC. Este es un abordaje radiológico para detectar las lesiones extrapulmonares que comprometen, que son más letales o que comprometen la vida del paciente, y que si siguiéramos una sistematización normal de evaluación en este caso, una radiografía de tórax, que es la primera estudio que se realiza a un paciente de un trauma torácico, se pudieran no detectar a tiempo y pues el paciente moriría. Empieza en A, B, C, D, E, F, G, H. La primera es la lesión aórtica de la árbol bronquial, de la columna, diafragma, esófago, fracturas, en este caso las costales. Gas se refiere a gas a nivel del espacio pleural, a afectación del corazón y algunas iatrogénicas. También, como mención, el trauma torácico generalmente se divide en lesiones torácicas letales, potencialmente letales, y otras lesiones torácicas. Esto a su vez es del ATLS, pero pues solo mencionarlo porque no es el abordaje que le daremos el día de hoy. Bueno, iniciando con la lesión aórtica, la causa más frecuente de presentar este tipo de lesión es por una colisión en vehículo de motor. La lesión se puede presentar típicamente en las zonas de fijación de la aorta, que son la aorta ascendente proximal, es el área más afectada, que es el istmo de la aorta, el arco aórtico, la raíz de la aorta y la aorta descendente. Las lesiones que podemos llegar a presentar son una mínima lesión de la íntima, que es en este esquema podemos ver que solo hay una mínima lesión.
Un pseudoaneurisma, que en este caso un pseudoaneurisma es una ruptura aórtica contenida por la adventicia y el tejido periaórtico. También podemos presentar hematomas periaórticos y transmurales, y la que más afecta es la transección aórtica total, que es una laceración de las 3 capas de la pared del vaso, también conocida como ruptura aórtica. Este tipo de lesiones las incluye en el ABC como la primera a detectar, ya que la mayoría de los pacientes, de hecho, no alcanzan ni siquiera a llegar al hospital. El 80% de los pacientes mueren en el lugar del accidente. Entonces, los que alcanzan a llegar al hospital, es muy importante que sea una de las primeras lesiones que se detecte, ya que requiere intervención inmediata, si no el paciente pues fallece. Es muy importante mencionar que en el ABC, para poder darle una mejor atención al paciente, mencionan que los reportes o la visualización de los estudios se debe de hacer en aproximadamente 30 minutos, y al detectar específicamente la lesión aórtica, al ser la primera que se debe de revisar, en máximo 10 minutos se debe de realizar el reporte para que el paciente lo pueda atender prioritariamente. Bueno, en cuanto a los hallazgos radiológicos, en la radiografía son hallazgos sugestivos o indirectos. El principal es el ensanchamiento mediastínico, que es de aproximadamente 8 centímetros, bueno, no aproximadamente, que debe de ser de 8 centímetros o más. Puede, en este ensanchamiento del mediastino, pues entra lo que es que haya un contorno anormal del arco aórtico o pérdida de las líneas, para en este caso de la aorta descendente, ensanchamiento de las líneas paraespinales, paratraqueales. Se puede observar también un descenso del bronquio principal, un casquete apical, y en caso de que el paciente, bueno, generalmente estos pacientes pueden tener tubo endotraqueal, se va a observar una desviación de la tráquea. Y pues la ventana ortopulmonar en este caso va a estar ocupada. Todos estos son signos sugestivos. En la tomografía, lo que pues ya se van a observar signos más directos, porque podemos observar ya la estructura vascular, se puede observar el hematoma, el pseudoaneurisma, la ruptura, cambios en el contorno, el hematoma o extravasación de contraste, pseudocoartación o doble luz aórtica. Como mención, se puede realizar una ecografía transesofágica o una ortografía para determinar el sitio exacto de la lesión. En el caso de estos pacientes, como son por afectación de traumatismo, generalmente no se llega a hacerle estos tipos de estudios. Sí están indicados en lesiones a nivel de la aorta, pero sobre todo de tipo no traumático, y pero pues sí pudieran llegar a utilizarse. Nos enfocaremos ahorita en lo que es la radiografía y la tomografía, que es lo que se utiliza más en este tipo de pacientes. Aquí podemos observar una radiografía de tórax en una proyección AP, donde podemos observar los tejidos blandos sin alteraciones. A nivel de las estructuras óseas no se observan trazos de fractura ni lesiones líticas o blásticas. El ángulo costofrénico derecho y cardiofrénico derecho libre, a su vez del lado izquierdo también los ángulos cardiofrénicos y costofrénicos libres. A nivel de mediastino podemos delimitar una ensanchación considerable. Se aprecia la tráquea aireada con desviación hacia la derecha,
y podemos observar la trama de los bronquios principales. En este caso, el bronquio principal izquierdo lo podemos ver que está con una depresión hacia inferior. También podemos observar el signo del casquete apical, que podemos ver aquí. A nivel del parénquima pulmonar, el parénquima pulmonar derecho se ve con trama vascular sin alteración aparente. Y a nivel del parénquima pulmonar del hemitórax izquierdo, podemos observar un aumento de la densidad en probable relación a múltiples contusiones alveolares. Entonces, la combinación de todos estos hallazgos, que son varios de los que mencioné de los hallazgos radiológicos, es una alta sospecha de una ruptura aórtica traumática, sobre todo por la desviación de la tráquea y la depresión del bronquio, que nos hace indicar que la lesión está a nivel de la aorta. Bueno, en estas tenemos unas imágenes de tomografía en ventana paramediastino, en fase arterial, en dos cortes, un corte axial y un corte sagital, en las cuales podemos observar el tejidos blandos sin alteraciones y estructuras óseas igual, sin datos de algún tipo de fractura o lesiones líticas. Estas imágenes son hallazgos del mismo paciente. En la primera podemos observar a nivel de la bifurcación de ambas arterias pulmonales y de la aorta ascendente, a nivel del istmo, un defecto de llenado central intraluminal con una morfología de colgajo. Esto condiciona consecuente pérdida del contorno de la pared aórtica. Y hay aumento de la atenuación a nivel de grasa en relación a un hematoma mediastinal posterior. También está condicionado un derrame pleural bilateral de predominio izquierdo, ubicado en el segmento superior del lóbulo inferior y el segmento apico posterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Y en el pulmón derecho, en el segmento superior y en el lóbulo inferior. También hay asociados a unas atelectasias pasivas. En la imagen sagital podemos observar similares hallazgos de los que observamos en la imagen axial, donde observamos con mayor nitidez la pérdida del contorno de la pared anterior de la aorta descendente y superior a esta imagen, el colgajo que se hace, que es por el mismo tejido de la aorta, y coágulos que se adhieren, entonces se forma este colgajo por una transección. Todo esto en relación a una probable transección aórtica. Aquí tenemos otras dos imágenes de tomografía con ventana paramediastino. Igual del mismo paciente, tenemos un corte axial y un corte sagital. En el corte axial podemos observar en tejidos blandos sin alteraciones. Se observa a nivel de pared anterior lo que parece presencia de mascarilla de ventilación. A nivel de las estructuras óseas, pues no se observa alteración aparente a nivel del corte axial. Y en el corte sagital podemos observar cambios osteodegenerativos moderados cérvico-torácicos. En el corte axial podemos observar igual la presencia de la sonda orogástrica, igual en el sagital. Ya a nivel de las estructuras vasculares podemos observar un aumento de la tonación de la grasa mediastínica secundario a una lesión circunferencial en la aorta ascendente, la cual presenta adecuada interfase con la misma en este corte. Y en el corte sagital
podemos observar que esta imagen se extiende desde la raíz del nacimiento aórtico hacia una posición superior, y a nivel de la arteria pulmonar podemos observar un estrechamiento que nos indica en probable relación a un hematoma paraórtico. Como allá a nivel de los campos pulmonares en el corte axial, podemos observar que hay en el segmento superior del lóbulo inferior de ambos pulmones atelectasias pulmonares de predominio sobre todo derecho. En relación a la letra B, que sería de la vía aérea central, estas lesiones no son tan frecuentes. Aproximadamente de 1.2 a un 8% de todos los traumatismos torácicos pueden llegar a tener una lesión de la vía aérea central. Estas generalmente se producen por una compresión de las estructuras entre el esternón y la columna vertebral, que en este caso pues son por movimientos de aceleración y desaceleración. Del 100% de todas las lesiones, el 80% aproximadamente se producen en los bronquios principales. Es más común que se presente en el bronquio principal derecho que en el izquierdo. Generalmente se presentan a 2.5 centímetros de la carina. Cuando hay una afectación de los bronquios principales, esto generalmente está en relación al anillo cartilaginoso. En el caso la tráquea es menos común que se pueda llegar a lesionar, puede ser hasta un 15%, y la porción donde más se afecta es aproximadamente a 2 centímetros de la carina, en el caso de la tráquea. En las lesiones de la vía aérea central, igual los pacientes, cuando hay una transección, una ruptura total de la tráquea o del bronquio, principalmente de la tráquea, el paciente pues puede llegar a morir en el lugar del accidente. Igual no todos alcanzan a llegar al hospital. Entonces hay signos directos e indirectos que nos pueden indicar que hay una lesión en la vía aérea central. Los signos directos que podemos llegar a observar, sobre todo estos, se observan a nivel de la tomografía, es la discontinuidad de la pared bronquial o traqueal y burbujas de gas localizadas adyacentes a dicha discontinuidad. Este es como que, obviamente, donde estamos observando la lesión. Y también hay unos signos que son patognomónicos de la lesión de la vía aérea central, que es el signo de la bayoneta y del pulmón caído. El signo de la bayoneta, pues es eso, que hay gas alrededor del bronquio. Y el del pulmón caído es cuando hay una transección total del bronquio, entonces el pulmón se va hacia inferior y hay retracción, hay pérdida del hilio. Los signos indirectos de que puede haber una lesión parcial de la vía aérea central es que haya presencia de un neumotórax, neumomediastino o enfisema subcutáneo. Este tipo de lesiones pueden llegar a presentar complicaciones como estenosis bronquial a largo plazo, sobre todo porque son pacientes que requieren intubación, infecciones y atelectasias persistentes, pues sobre todo por el manejo que les dan. Estos pacientes pueden llegar a presentar síntomas como hemoptisis, cianosis y tos. En esta imagen podemos observar una radiografía en proyección anteroposterior de tórax
con técnica subóptima, pues está ligeramente rotada. En lo valorable de tejidos blandos podemos identificar material médico, que son estas imagen doble riel. Y a nivel de la pared torácica lateral izquierda, podemos observar presencia de una sonda pleural con leve enfisema subcutáneo. En lo representativo de las estructuras óseas no se observan alteraciones. A nivel del mediastino podemos observar que hay una disminución de la aireación de la tráquea que está desviada hacia la derecha. Y en los ángulos costofrénico izquierdo sí lo podemos valorar, el izquierdo no es muy valorable, y los cardiofrénicos pues igual no están muy valorables. Pero en lo que se puede valorar, libres. En el hemitórax izquierdo observamos una hiperclaridad y ausencia de la trama vascular del parénquima y ausencia de la trama vascular en casi todo el hemitórax izquierdo. Podemos observar aquí el parénquima pulmonar que está hacia inferior. No se observa el hilio vascular y también se pierde aquí la continuidad del bronquio principal izquierdo. En el hemitórax derecho podemos identificar la línea pleural que está bien delimitada y ahí hacia la región apical del lóbulo superior derecho podemos identificar una hiperclaridad en relación a aire, a gas. Todos estos datos nos dan datos de un neumotórax bilateral de predominio izquierdo y este es el signo del pulmón caído y como les había mencionado es patoneumónico de una transección bronquial, en este caso izquierda. Bueno, aquí podemos observar una imagen de una tomografía de tórax en corte axial, una ventana para parénquima pulmonar, donde en tejidos blandos, superficiales y profundos podemos observar una densidad, baja densidad, o sea, densidad de aire, en relación a un enfisema subcutáneo en región cervical, y en toda la región anterior de la pared torácica. Y es un importante enfisema. En lo valorable de estructuras óseas, aquí podemos observar cómo hay una aparente pérdida de la continuidad del arco costal. En lo que podemos valorar del parénquima pulmonar, no se observa alteración. Y a nivel de la tráquea podemos observar una presencia de tubo endotraqueal con aireación a su alrededor, densidad de aire. Y aquí hay una pérdida de la continuidad de la pared posterior de la tráquea, donde sigue esta línea y pues burbujas de aire. Esto es en relación a una lesión de la vía aérea central a nivel de la tráquea. Ya pasando a las lesiones de la columna vertebral, estas lesiones en un porcentaje de un 15 al 30% de todas las fracturas que se puedan llegar a presentar en la columna vertebral, el área torácica son en este porcentaje de un 15 al 30%.
Este diagnóstico se incluye aquí para hacerse de una manera precoz, debido a que esta es una de las lesiones que más frecuentemente tienen defectos neurológicos asociados. Como ya se había mencionado en el área de preguntas, las vértebras más afectadas son de la T9 a la T11. Y el tipo de fracturas que podemos llegar a observar son fracturas de estallido o aplastamiento del cuerpo vertebral anterior. En la radiografía podemos observar disrupción cortical y o alteración ósea, ensanchamiento de las líneas paravertebrales que nos pueden indicar que hay hematomas paravertebrales indicativos de algún tipo de fractura, y alteración del tamaño de la forma. Y pues a nivel de la tomografía pues se pueden valorar ya la existencia de estos trazos y si hay alguna afectación a nivel de que algún fragmento óseo pueda irse hacia el canal vertebral. Bueno, mencionaba en el ABC que una manera de poder detectar en una radiografía, sobre todo en proyección anteroposterior, es la regla de los 2, que esta lo que hace es nada más medir la distancia del espacio entre el espacio interespinoso y interpedicular. Perdón. Esto no debe de medir más de 2 milímetros. Esto lo podemos hacer cuando hay alguna duda de si puede o no haber algún desplazamiento de algún cuerpo vertebral sugestivo de alguna lesión o fractura. No es de que si hay, de que si no lo, de que si hay estas medidas no son las adecuadas, no es así de que estrictamente sea eso, pero nos puede dar una indicación. Entonces tenemos una imagen de una radiografía de tórax en una proyección anteroposterior, igual levemente rotada. En lo valorable de los tejidos blandos, podemos observar a nivel de la pared torácica izquierda, enfisema subcutáneo y la inserción de tubo pleural, donde el cabo distal está hacia la región apical del lóbulo superior izquierdo. En tejidos óseos podemos observar a nivel de una pérdida de la alineación fisiológica de la columna torácica secundaria a un desplazamiento del cuerpo vertebral T8 hacia la izquierda y disminución de este espacio intervertebral a este nivel. Si aplicáramos la regla de los 2, pues habría un aumento de la distancia, que nos indicaría que pues sí hay un desplazamiento de las vértebras. Siguiendo con la valoración de la radiografía, los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos se encuentran libres. La tráquea se encuentra levemente desplazada hacia la izquierda. El parénquima pulmonar del hemitórax izquierdo se observa con aumento de la densidad difusa en comparación con el parénquima pulmonar del hemitórax derecho. Esto está en relación a un hemotórax. Esta es una imagen de una radiografía en proyección lateral. Pues en lo valorable de tejidos blandos no se observa alteración. A nivel de los tejidos óseos
En la vértebra T8 podemos observar una pérdida de la altura a nivel de la porción anterior del cuerpo, del cuerpo vertebral mayor a un 25%, lo cual condiciona el aumento de la cifosis torácica. Esto está en relación a una fractura por aplastamiento del parénquima pulmonar, pues se observa sin alteraciones aparentes. Estructuras vasculares, pues igual. Aquí tenemos dos imágenes de tomografía de tórax en ventana ósea, en un corte axial y un corte sagital. En lo valorable, bueno, más bien no, en tejidos blandos podemos observar a nivel de la pared torácica anterior, sobre el tórax izquierdo, enfisema subcutáneo y presencia de material médico igual a nivel de la pared torácica anterior izquierda. A nivel de estructuras óseas, podemos observar en la vértebra una pérdida de la anatomía secundaria a múltiples soluciones de continuidad en relación a trazos de fractura comminuta. Podemos ver todo el cuerpo vertebral que está con pérdida total de su anatomía y presentan desplazamiento entre las mismas. Y lo que más llama la atención es este fragmento que irrumpe hacia el canal espinal. Podemos observar también que hay un abombamiento de la musculatura paravertebral en relación, aunque no es la ventana para valorarlo, pero pues está en relación a un hematoma paraespinal. A nivel de lo que es el parénquima pulmonar, podemos observar el parénquima pulmonar en pulmón izquierdo, a nivel del segmento superior del lóbulo inferior, una opacidad con un área de broncograma aéreo de morfología redondeada que pudiera sugerir un hemoneumatocele, así como opacidad difusa del vídeo de ilustrado y de localización en el segmento basal posterior del lóbulo inferior del pulmón derecho. Podemos observar igual en las imágenes de vídeo de ilustrado. Todo esto en relación, bueno, veremos más adelante, pues que es a contusión pulmonar. En el corte sagital, podemos observar tejidos blandos sin alteraciones y a nivel de tejidos óseos, de estructuras óseas, perdón, la marcada disrupción de los fragmentos hacia el canal vertebral del mismo, esto en el cuerpo vertebral número 7. Y lo demás de el parénquima pulmonar, pues se observa sin alteraciones. Ya pasando a lo que es el diafragma, la ruptura de diafragma o las lesiones de se presentan más en lo que es un traumatismo cerrado que en uno penetrante. Aproximadamente más del 80% de estas rupturas traumáticas del diafragma presentan lesiones intraabdominales. Es más frecuente que se presente en el lado izquierdo y y los hallazgos que vamos a poder encontrar a nivel de la radiografía es que puede haber líquido pleural asociado a una contusión pulmonar por el mismo traumatismo
ya que hay un aumento de la presión intratorácica por la protrusión de las estructuras viscerales del abdomen, por el mismo mecanismo de la lesión. Entonces, esto nos puede condicionar las lesiones a nivel pulmonar. El hemidiafragma que está afectado va a estar, entre comillas, elevado por lo que está roto, pero puede simular por la misma protrusión de las estructuras. Pues se va a ver la curvatura del estómago o el intestino a nivel del tórax. Y en el caso de que el paciente tuviera una sonda nasogástrica, pues se va a ver el recorrido anormal que estaría protruyendo hacia la cavidad torácica. A nivel de la tomografía, igual, pues vamos a observar el defecto diafragmático como tal, posición elevada de los órganos afectados, el signo del collar de perlas o del cuello, que es cuando protruye la víscera afectada, pues se forma como un cuellito, donde queda ahí entre la lesión, entre el espacio torácico y el abdomen. Y el signo de la víscera postural, que nos indica cuando está adyacente a las estructuras costales del tórax, pues no deberían de estar ahí las vísceras abdominales. La asociación, la AST, tiene una escala de lesión del diafragma. Esta la coloqué pues solo para que tengamos una idea de el grado de las lesiones que podemos llegar a observar, aunque generalmente esta escala, las rupturas diafragmáticas pueden no lograrse ver a las primeras horas del accidente o del traumatismo. Pueden presentarse los hallazgos horas o días después, ya que puede haber la ruptura y después la herniación de las vísceras abdominales. Entonces, pueden ser hallazgos quirúrgicos que ahí detecten la ruptura y no necesariamente que sea detectada por imagen. Pero aquí ellos la dividen en 5 grados, cuando solo hay contusión, laceración menos de 2 centímetros, un grado 2. Todo esto se estima a nivel quirúrgico. Bueno, aquí tenemos 2 imágenes de radiografía. La primera es una radiografía de tórax en proyección anteroposterior y esta en proyección lateral. En lo valorable de tejidos blandos, los podemos observar sin alteraciones. En tejidos óseos, a nivel del hemitórax izquierdo, podemos observar pérdida de la continuidad, trazos de fractura, multinivel de los arcos costales izquierdos posteriores del cuerpo vertebral. Aquí podemos casi toda la sería. Y a nivel del mediastino podemos observar la tráquea levemente desplazada hacia la derecha, al igual que el mediastino, desplazado hacia la derecha. El ángulo cardiofrénico derecho libre, cardiofrénico y justofrénico libre. Los ángulos izquierdos no se pueden valorar. A nivel del parénquima pulmonar derecho con adecuada trama vascular, sin alteraciones aparentes. Y en el hemitórax izquierdo podemos observar la presencia de esta estructura redondeada. Aquí tenemos la línea
En la radiografía lateral lo podemos observar mejor, que es la protrusión del estómago hacia la cavidad torácica. Aquí podemos observar la elevación un poco todavía del diafragma. ¿Sí? En estas imágenes de tomografía, en toraco abdominal, en un corte coronal y un corte sagital, podemos observar en tejidos blandos, enfisema subcutáneo en la pared lateral izquierda y en la pared anterior y posterior a nivel en el corte sagital, con disección un poco de los planos. En estructuras óseas, no se observan alteraciones en trazos de fractura. Podemos observar a nivel del hemidiafragma, bueno, del hemitórax, del hemidiafragma izquierdo, que hay una pérdida de la continuidad del diafragma con protrusión de estructuras de las vísceras abdominales, donde podemos observar el estómago y parte del intestino, bueno, acá estómago, parte del intestino delgado. Aquí podemos observar el signo del palo, que es donde es el borde de donde fue la ruptura del diafragma. Y aquí el signo de la víscera dependiente, que está pegado hacia las vértebras. Por la misma compresión que hacen las vísceras abdominales hacia el tórax, podemos observar una imagen de una atelectasia a nivel del pulmón izquierdo, por la misma compresión que hacen las estructuras viscerales. Bueno, aquí tenemos otras imágenes. La primera es una radiografía de tórax en una proyección postero anterior y una radiografía en proyección lateral. En lo valorable de tejidos blandos, sin alteraciones. En las estructuras óseas no se observan trazos de fractura ni lesiones plásticas o líticas. A nivel del mediastino y la tráquea podemos observar centrales sin aparente ensanchamiento mediastinal. El ángulo costofrénico y cardiofrénico izquierdo libre. A nivel del hemidiafragma derecho se observa una elevación por una masa bien definida, radiopaca, la cual no condiciona borramiento de los ángulos. Y esto en relación a una hernia diafragmática derecha. El parénquima pulmonar de ambos hemitórax se observa sin alteraciones. En la radiografía lateral, igual sin evidencia de alteraciones de tejidos blandos, podemos observar igual el abombamiento y esta imagen redondeada radiopaca en relación a la herniación de hígado por una ruptura diafragmática derecha.
Aquí podemos observar una reconstrucción coronal de una tomografía tórax abdominal con contraste intravenoso en ventana para tejidos blandos, donde se identifica en lo que se puede ver de tejidos blandos sin alteraciones, al igual que estructura ósea. En el hemidiafragma derecho hay una pérdida de la continuidad. Podemos observar la interfaz del diafragma y ya pues de ahí no la podemos observar. Una pérdida de la continuidad a través de la cual hay protrusión del hígado hacia la cavidad torácica en relación a la ruptura diafragmática. Y todo eso es del mismo paciente con los hallazgos de una ruptura diafragmática derecha. Seguimos ahora con las lesiones del esófago. La mayoría de las lesiones esofágicas pues son secundarias a traumatismos penetrantes. La región que más se afecta es la región a nivel cervical. También puede ser por una lesión iatrogénica. Y la parte o la que más se puede llegar a afectar es el margen izquierdo de la pared esofágica. Estas lesiones se asocian frecuentemente a síntomas como hematemesis y odinofagia. Los hallazgos que nos pueden hacer sospechar de la presencia de una ruptura esofágica son la presencia de un neumomediastino y o hematoma adyacente a la pared esofágica. Y este tipo de lesiones tienen una alta mortalidad por el retraso en el diagnóstico, ya que rápidamente pueden tener desarrollo de mediastinitis secundaria a la ruptura esofágica. El diagnóstico se corrobora por un esofagograma, donde se puede identificar como tal el área donde está afectado el esófago. En este caso igual se divide por grados. La lesión del grado 1 es solo una contusión o un hematoma con una laceración solamente del espesor parcial. El grado 2 hay una laceración del menos del 50% de la circunferencia. El grado 3 hay mayor del 50% de la circunferencia lacerada. Grado 4 hay pérdida o desvascularización segmentaria menor de 2 centímetros y el grado 5 es mayor de 2 centímetros. Estos igual a veces son hallazgos quirúrgicos. Uno de los signos más representativos de una lesión a nivel de la pared esofágica es el signo de la B de Nakleyro, que este signo es la presencia de aire en el ángulo costovertebral que sigue la línea costovertebral y la línea diafragmática, formando pues una B, la B de Nakleyro. Este signo es muy característico de una lesión a nivel del esófago en el hiato diafragmático. En esta radiografía, magnificación de una radiografía de tórax, en postero anterior podemos identificar a nivel de tejidos blandos, lo valorable sin alteración, y presencia de material médico en estructuras óseas sin trazos de fractura. A nivel, como les decía, del mediastino, pues no se observa ensanchamiento. En los ángulos cardiofrénicos están libres, al igual que
el ángulo costofrénico izquierdo. Y podemos observar el signo de la B de Macleiro, que es la presencia de aire o gas en la línea paravertebral que sigue el contorno del diafragma, formando la B. Aquí tenemos una serie de imágenes en secuencia de un esofagograma en proyecciones laterales hacia la región cervical, donde se observa el paso de medio de contraste hidrosoluble desde la faringe e hipofaringe. Y justamente a este nivel podemos observar que hay una extravasación del medio de contraste, que desde la primera imagen lo podemos observar, pero se observa mejor en la segunda y la tercera. La extravasación de este medio de contraste, asociado a esto, se observa discreta disposición de las estructuras anteriormente comentadas, lo que podría sugerir la presencia de gas a nivel prevertebral, que eso es sugestivo o en relación a una ruptura esofágica a nivel superior. En esta imagen de tomografía de tórax en un corte axial con ventana para parénquima pulmonar, podemos observar en relación a los tejidos blandos sin alteraciones, estructuras óseas igual sin alteraciones, parénquima pulmonar sin alteraciones. A nivel del esófago podemos observar que hay densidad aire alrededor de la pared, lo que nos hace sospechar que hay una lesión de la pared esofágica. Bueno, ya pasando a lo que son las fracturas costales, como habíamos mencionado al inicio de la área de preguntas, este tipo de fracturas son las lesiones esqueléticas más frecuentes que podemos observar en un trauma torácico, presente hasta un 35 a 45% de todos los casos. Las fracturas que más las costillas que más se afectan son de la cuarta a la 10ª costilla. Cuando hay solamente un trazo de fractura o solamente hay una fractura costal simple, pues no suelen tener una gran trascendencia clínica para el paciente, no requieren un manejo muy elaborado, ni tampoco requieren intervención quirúrgica. La importancia de detectar las fracturas costales es para la detección temprana de las complicaciones preorales y pulmonares, que pues las más asociadas pues es el neumotórax o un hemotórax o neumohemotórax. Cuando están afectadas las fracturas del primer al tercer arco costal es porque fue un traumatismo de una alta energía. Pues no son tan comunes, pero cuando están afectadas puede haber lesiones de los grandes vasos o del plexo braquial, entonces son muy importantes igual de determinarlas oportunamente. Y a su misma vez las fracturas de costillas bajas, que es la 11 y la 12, estas están asociadas a lesiones de vaso, de hígado, riñón, donde pueden provocar laceraciones a estos órganos. Y esto es muy importante porque generalmente los pacientes sí pueden requerir tratamiento quirúrgico por las lesiones a las vísceras, a hígado, a vaso, ya que pueden provocar
hematomas o laceraciones. Los signos y síntomas pues, que puede llegar a presentar un paciente que tiene fracturas costales es dolor, acceso de tos, sensación de chasquido y pues en el caso de tener varios arcos costales afectados, puede haber inestabilidad de la pared torácica. Esta escala de la lesión de las paredes del tórax de la AAST es la más importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, ya que al ser las fracturas costales las más comunes que podemos llegar a ver, con esta nos podemos dar una indicación, como les decía, de si hay alguna afectación a nivel de los órganos adyacentes a los arcos costales. En el grado 1 puede haber contusión de cualquier tamaño, laceración a piel y tejido celular subcutáneo, y la fractura generalmente es en menos de 3 costillas y es una fractura cerrada y sin desplazamiento. En el grado 2 puede haber laceración. La laceración es a piel, tejido celular subcutáneo y músculo. La fractura es de 3 o más costillas, es igual cerrada. En el caso de la clavícula puede estar abierta o desplazada. En el caso del esternón es una fractura cerrada, no desplazada. Y cuando se ve involucrada la escápula es igual cerrada o abierta. Este tipo de fracturas entran en un grado 2. En un grado 3, la laceración ya va a haber una laceración del espesor total de la pared del tórax, incluyendo ya la penetración pleural. Entonces, ya cuando hay afectación, ya estamos hablando de un grado 3, de una lesión de la pared del tórax. Las fracturas que están presentes en este grado es la del esternón, que puede ser abierta o desplazada, un esternón inestable y el tórax inestable unilateral, que es cuando solamente hay afectación de menos de 3 costillas. En un grado 4, ya la laceración, ya hay abulsión de los tejidos de la pared torácica y hay fracturas costales subyacentes. En este caso, el tórax inestable sigue siendo unilateral y las número de costillas que pueden estar afectadas desde 3 o más. Y en el grado 5, pues ya es prácticamente el tórax inestable, bilateral, y la afectación igual es de 3 o más costillas y pues a ambos lados. Esta afectación es una de las que más le causan problemas al paciente, ya que al estar afectado, pues los dos, en este caso, pulmones, porque ya hay una afectación, causan mucho dolor, generalmente tienen que pues intubar al paciente porque tienen una respiración paradójica, que veremos aquí. Miren cómo al momento de que se está haciendo la mecánica respiratoria, pues no hay una buena estabilidad de la pared torácica. Y así es como se ve el bolet costal, que como es cuando hay fractura de 3 o más costillas por 2 puntos diferentes o de costillas continuas asociadas a fractura esternal o costocondral, o fracturas simples de 4 o más costillas continuas. Entonces, aquí en el esquema del bolet, de cómo la respiración paradójica es cuando el paciente está en inspiración, la parte afectada se protruye, se puede decir así, y cuando está en inspiración se colapsa. Entonces, esa es la respiración paradójica que da el bolet costal. Y le digo, para el paciente es algo
doloroso y pues requieren generalmente que los intuben para poder y los ceden para que puedan recuperarse. En estas imágenes de radiografía, las dos son magnificaciones de radiografías de tórax en proyección anteroposterior. En la primera magnificación, en lo valorable de tejido blando, pues se observa sin alteración. Y a nivel de las estructuras óseas, se observa pérdida de la continuidad de los arcos costales del hemitórax izquierdo, los cuales no están desplazadas. Estas corresponderían a unas fracturas simples. No se ve alguna otra afectación. Y en esta imagen, igual la magnificación de una radiografía de tórax en proyección AP, en lo valorable de tejidos blandos, se observa sin alteraciones. En los tejidos óseos se observa pérdida de la continuidad de forma completa en las costillas de la 2 a la 5 en su arco posterior, las cuales se encuentran desplazadas. En lo valorable del mediastino podemos observar la tráquea aireada, discretamente desviada contralateral. Y en el hemitórax izquierdo hay aumento de la radiolucidez. Podemos observar el pulmón, aquí se ve la línea pleural. Igual acá en el ángulo costofrénico hay aumento de la lucidez. Este es un hallazgo en relación a un neumotórax secundario a las fracturas costales. Aquí podemos observar igual los trazos de fractura. Esto es en relación a un bolet costal. Aquí tenemos una imagen de tomografía de tórax en un corte axial en ventana para tejidos blandos. Podemos observar en tejidos blandos específicamente presencia de enfisema subcutáneo a nivel de la pared anterior torácica izquierda, que diseca los planos de los músculos pectorales y de la región axilar. También podemos observar a nivel de las estructuras óseas pérdida de la anatomía a nivel de los arcos costales, los cuales se observan con desplazamiento hacia interior que condiciona disrupción a la zona del parénquima pulmonar, el cual se observa hacia su porción posterior una zona hipodensa parcialmente delimitada con formación declive, la cual condiciona una telectasia pasiva, y a la aplicación del medio de contraste, esta no presentó un realce indicativo. Estos son hallazgos en relación a un hemotórax pulmonar izquierdo. Y a nivel de la pared posterior izquierda, también podemos observar en la región escapular, una solución de continuidad lineal continua de la porción de la cara central en relación pues, a una fractura escapular. El resto de
las estructuras pues sin alteraciones. En esta imagen es una reconstrucción en 3D de un tórax óseo, donde podemos observar los trazos de fracturas, la pérdida de la continuidad de los arcos costales, desde el 2 hasta el 5. 2, 3, 4, hasta el 5. Con desplazamiento hacia anterior igual. Ya pasando a lo que es el neumotórax. El neumotórax pues es la presencia de aire en el interior del espacio pleural con disrupción de la pleura visceral. El neumotórax, pues el aire puede provenir de interior, que sería un neumotórax cerrado, o exterior de un neumotórax abierto por un trauma penetrante. Esta entidad de neumotórax está presente en el 15 al 45% de los traumatismos torácicos. Pues la etiología es muy variada. Está habitualmente, como ya les había mencionado, relacionada con las fracturas costales, aunque pues también, como vemos aquí, puede estar relacionada con traumatismos abiertos por heridas penetrantes o por incrementos súbitos de la presión intratorácica que provocan la ruptura, la disrupción de la pleura, y eso provoca la presencia de aire en el espacio pleural, ya que hay ruptura de los pequeños alvéolos. Entonces, el diagnóstico de un neumotórax inicialmente se realiza mediante una radiografía de tórax. Sin embargo, hay algunos casos de un 10 a un 15% donde en la radiografía de tórax pudiera llegar a pasar desapercibido. A eso se le conoce como un neumotórax oculto, donde se observan o se identifican mejor en las tomografías. Son más sensibles para detectar pequeños neumotórax. Entonces, es importante descartarlo, ya que al comentarles que puede haber a veces neumotórax ocultos en los pacientes que van a requerir ventilación mecánica, como los que tienen, digo, un bolet costal, por ejemplo, y no se detecta un neumotórax a tiempo, esto puede condicionar después un neumotórax a tensión y otras complicaciones para el paciente. Entonces, en un neumotórax oculto podemos observar el signo de la línea de la pleura visceral, del surco profundo, del doble diafragma, y ahí se puede observar una mejor definición del contorno mediastínico por la presencia de aire en el espacio pleural. Más adelante veremos un ejemplo. Y el neumotórax a tensión, que es el que requiere un abordaje más inmediato, pues hay un aumento de la presión intratorácica, entonces eso provoca que el pulmón se encuentre colapsado hacia el ilio y hay desplazamiento mediastínico. Para poder valorar el grado o el porcentaje que está afectado, se utiliza un índice que es muy utilizado, es el índice de Light. Se basa en que la aproximación del volumen del pulmón colapsado y del volumen total del hemitórax son proporcionales al cubo de sus diámetros. Entonces, para poder sacar el porcentaje de neumotórax que hay, se traza o se toma la medida a nivel del ilio pulmonar. Se mide el diámetro total desde el ilio pulmonar hasta pues el borde del hemidiafragma,
y se mide el diámetro del ilio hasta el borde pues, de la pleura pulmonar. Esto, a este diámetro, a esta medida, perdón, se les saca el cubo y después se hace una regla de 3 para sacar el porcentaje del neumotórax. Y ese es el porcentaje del neumotórax que está afectado. Y hay otro índice que es el índice de Rea, que este es para la determinación del colapso pulmonar en el neumotórax, atención, perdón, para determinar el nivel del colapso pulmonar. Este índice se toman 3 medidas. Se toma la medida máxima desde la pleura a nivel apical, desde el borde del hemitórax hasta la pleura. Y a nivel del ilio, igual, bueno, un poquito más grande. Y si hay afectación a nivel del ángulo costodiafragmático, también se toma la medida. Se suman estas tres mediciones y se dividen entre 3 para sacar una distancia intrapleural media y se basa en esta tablita de aquí. Entonces, dependiendo de la distancia que nos dé, es el porcentaje o el tamaño del neumotórax del colapso que tiene. Aquí tenemos 2 imágenes. La primera es una radiografía de tórax en proyección posterior-anterior. En tejidos blandos no se observan alteraciones. En estructuras óseas se observa un trazo de fractura a nivel del segundo arco anterior del hemitórax derecho. El resto de las estructuras óseas sin alteraciones. La tráquea y el mediastino se observan central, sin ensanchamientos. El ángulo costodiafragmático derecho, cardiofrénico derecho, izquierdo, sin alteraciones. En el parénquima pulmonar izquierdo se observa con su trama vascular habitual, sin alteración. En el hemitórax derecho, a nivel de su parénquima pulmonar, se observa con un aumento de la radiolucidez en la región apical y hacia lateral. Se observa una línea radiopaca en relación a la pleura pulmonar. Es esta seguida de aquí. Estos son hallazgos en relación a un neumotórax. Doctora, ¿cuántas diapositivas le quedan? Ay, como 50, doctora. Bueno, hasta aquí vamos a parar la clase el día de hoy. Pues hasta ahorita bien. No sé si alguno de mis compañeros quiera hacer algún comentario. Voy a dejar de grabar, doctor. Ay, sí.